Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Si aceptamos que las instituciones públicas son las organizaciones que le dan vida, prestigio, valor y poder al Estado, debemos saber que si éstas fallan o caen en manos de políticos autoritarios y delincuentes, el Estado, como fundamento soberano y representativo de las naciones, cae en la quiebra legal, moral, social y económica. La presidencia de las naciones, los congresos, las alcaldías, las entidades contraloras, los sistemas de justicia y los órganos electorales son esas instituciones de las que depende la vida del Estado, que debe estar al servicio de los ciudadanos porque es a ellos a quienes se debe. Pues parece que a los políticos abusivos, arrogantes, mentirosos y ladrones, esto se les olvidó. ¡Qué conveniente! América Latina, como otras partes del mundo, sufre un deterioro profundo y peligroso en la política y por eso una degradación preocupante en la forma en que se gobiernan cada día más países. A la incompetencia de la mayoría de los gobernantes de hoy se suman la corrupción, el autoritarismo y la pérdida de respeto por la norma democrática. El narcotráfico y el crimen organizado son también cada día más el eje cómplice y transversal que en una simbiosis perversa y peligrosa con la política amenazan la democracia y la libertad, conspiran contra el futuro y el destino de los pueblos. Hoy vemos gobiernos formados por criminales que en complicidad con mayorías parlamentarias y con piezas corruptas en los sistemas de justicia comprometen, asfixian y destruyen las libertades ciudadanas, fabrican evidencia para perseguir a críticos y opositores, hacen botín del presupuesto nacional, empobrecen y decepcionan a los ciudadanos. Y encima, cuando los pueblos que todavía lo pueden hacer eligen nuevos gobernantes en elecciones libres, los muy infames y descarados buscan la forma de transformarse en dictadura para hacer del país que malgobernaron los ingratos su finca personal. Son impresentables. Hay motivos para estar decepcionados e indignados con la política, pero hay razones más importantes para rescatarla y devolverle los valores y el contenido que incultos demagogos y bandoleros que mangonean a un buen número de agraviados países les robaron. Pues debemos saber que siempre, y la historia lo confirma, fueron los ciudadanos quienes al final rescataron el control de su vida y su destino. Sacaron a patadas del Estado a los guarros de la política y pusieron en el pedestal que corresponde las banderas de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. En América Latina, según The Economist, únicamente Uruguay, Chile y Costa Rica son reconocidos como democracias plenas. Esto es solo el 4% de la población de nuestro subcontinente. Con la llegada de Chávez al poder en Venezuela en 2002 y con los precios altos de las materias primas, se inventaron el socialismo del siglo XXI y en su nombre, y con la complicidad de Castro, Lula, Evo, Correa, Ortega y otros, se inició el desmontaje, la destrucción y el asalto a las instituciones que sostenían las débiles democracias que se intentaban edificar en la región. La corrupción, el narcotráfico y el oportunismo terminaron dominando la política, y con la caída de los precios de nuestros productos, se hizo evidente que vivíamos una mentira. A partir de 2002 se fueron y volvieron a llegar los monigotes que hoy dominan la política latinoamericana. Los de izquierda, que son la mayoría, y algunos que se dicen de derecha, pero que, en realidad, son capos de la mafia. México está hoy gobernado por su verdugo. En Guatemala está por salir el que quedará en los libros como el peor gobierno de la era democrática, que ya es mucho decir, pues ha tenido algunos muy malos. Cuba, Nicaragua y Venezuela, atrapadas por dos narcodictaduras. Y si liberales y demócratas no hacen algo, y pronto, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil están en peligro de terminar gobernadas por el narcopopulismo de abrazos no balazos. A diferencia de los golpes de Estado del pasado,
América Latina sufre hoy la erosión progresiva de las instituciones que vertebraban sus democracias y que son las encargadas de mantener el equilibrio de poderes y el respeto al Estado de Derecho. El vaciamiento de las instituciones avanza con fachada de legalidad y todas las mentiras posibles. El objetivo de las mafias gobernantes es concentrar el poder. Así, capturan, someten y dominan entes controladores, el poder legislativo, sistemas de justicia y tribunales electorales, hasta que las democracias sean más falsas que los delincuentes que dicen ser políticos. AMLO en México y Yamatei en Guatemala intentan socavar y someter las respectivas autoridades electorales, como lo hizo Evo en Bolivia, cuando terminó perseguido y en el exilio después de atropellar el resultado electoral. Los ejércitos son otras de las instituciones a las que buscan contaminar el populismo, la corrupción y el narcotráfico, pues, al final, quien tiene las armas manda. Este es el mecanismo que se instala en América Latina para convertirla en fincas de capitostes, espadones y tiranos. Hoy, es Guatemala la nación en peligro inminente. Una mediocre coalición de políticos corruptos que la malgobierna, aliada con el narcotráfico, respaldada por una fiscalía impresentable y deshonesta, y apoyada por un pequeño grupo de jueces venales, intenta descalificar y cancelar la voluntad del pueblo, expresada en elecciones libres. Para lograrlo, sigue el manual de los dictadores. Intimida, amenaza, persigue y encarcela a desobedientes, críticos y disidentes. La indiferencia o la complicidad de la Corte Constitucional guatemalteca y la escasez de liderazgos políticos democráticos tiene a la cabeza de Centroamérica al borde del precipicio. Pero no caerá. El pueblo guatemalteco ha sabido estar siempre a la altura de sus circunstancias. Y este es el tema. Para que la vida tenga sentido y el futuro esperanza, los ciudadanos latinoamericanos debemos ser los protectores y promotores de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Uno de los eslabones más importantes, si no el más, en la vida de una democracia es su sistema de justicia, el respeto al Estado de Derecho, que por supuesto significa el seguimiento y el respeto a las leyes. Los procesos electorales necesitan de un orden legal establecido, como también lo que es la necesidad de justicia de los pueblos. Para hablar sobre la importancia de las instituciones de justicia y respeto al Estado de Derecho en América Latina, tengo el privilegio de presentarles a don Diego Valadez. Él es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Fue embajador en Guatemala en el primer gobierno de la democracia en Guatemala ya hace algunos cuantos años. Una democracia que, por cierto, en ese país hoy está siendo severamente atacada y perseguida por un grupo de criminales que lamentablemente y por el momento nada más hoy la gobierna. Don Diego, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo estás? Es un privilegio, Dionisio. Gracias por darme esta oportunidad de conversar contigo y con tu público. Además de ser un gran académico y haber pasado por la diplomacia en México representando a tu país en Guatemala, mantienes una línea recia sobre la importancia que es la institucionalidad desde el sector justicia para la vida de las democracias. ¿Por qué es tan importante? Y cuéntanos de la amenaza tan grande en la que estamos en este momento, que la estamos perdiendo. Me interesa, como dices, el sector de la justicia, pero en general hay que ver todo el entramado del poder. Y todo esto tiene que ver con los diseños institucionales. Para mí es desde luego muy importante recibir los insumos que proceden de la ciencia política, de la sociología, de la antropología social, pero lo trato de traducir a los diseños institucionales, porque hay muchos problemas que se pueden corregir con buenos diseños y hay muchos problemas que se generan o se estimulan o se potencian con malos diseños. Por otra parte, hay que tener en cuenta, Dionisio, que cada gobernante imprime su sello al destino, al funcionamiento, a la marcha, a la evolución, al proceso de las instituciones. Y lo que hay que hacer es que se disminuya
al máximo la discrecionalidad de los gobernantes para que se adecue su conducta justamente a eso, a la institucionalidad, y muy particularmente en el caso que tú planteas, a la de los órganos jurisdiccionales. Claro. Diego, América Latina vivió un momento de extremo peligro porque en esta era tan disruptiva, disfuncional, compleja que está viviendo el mundo, y América Latina en medio de este desorden, el hecho de que tantos grupos criminales y políticos que vienen del crimen organizado y que usan la política como un puente, como una herramienta o mecanismo para alcanzar el poder y lograr pues, dinero, poder e impunidad para promover sus negocios. Estamos ahora viviendo la etapa en la que los sistemas de justicia en América Latina están siendo secuestrados. Cada vez vemos más jueces y magistrados que representan los intereses de las mafias criminales que tienen una presencia cada vez más grande en América Latina: corrupción, narcotráfico, crimen organizado. ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿Qué papel debe jugar, por un lado, los ciudadanos y por otro, las élites? Dionisio, desde mi punto de vista, incluso esos jueces, a los que muy bien señalas que algunos se dejan vencer por la tentación o por la intimidación, que son cosas distintas, no son sino víctimas de malos diseños institucionales y víctimas de procesos generalizados de impunidad. Y la impunidad no concierne a la acción de los jueces. La impunidad es la que expone a los jueces justamente ante los órganos delincuenciales o ante los grupos delincuenciales. Y la impunidad reside en la incapacidad que tienen las instituciones centrales de gobierno, fundamentalmente esas, las que gobiernan, para aplicar la norma y hacerla de manera eficaz y objetiva. Pero además esto también depende de otra cosa, que esos órganos de gobierno no están adecuadamente controlados por los órganos representativos a los que llamamos congresos. Entonces, todo es un sistema de deficiencias superpuestas y los que pagan la consecuencia en la última fase son los jueces. Tenemos que comenzar por mejorar los niveles de los congresos y de los gobiernos. Por un lado tenemos el entramado institucional en lo que es la justicia del diario vivir, ¿no? La importancia de que esto funcione. Pero también estamos viendo que las instituciones de los sistemas electorales están siendo cooptadas pues, por los mismos intereses, ¿no? Criminales, del narcotráfico y de la corrupción. Y están manipulando, estamos viendo cómo se manipulan procesos electorales, cómo se descalifican candidatos y eventualmente cómo incluso se niegan o se quieren descarrilar los resultados de un proceso electoral en democracias disfuncionales, pero que al final han logrado ser capaces de demostrar la preferencia ciudadana. Ese es otro fenómeno que está viviendo América Latina. ¿Cómo se detiene Sin esto? duda, y en particular he seguido muy de cerca por razones incluso de proximidad y también de afinidad, porque yo representé a mi país, a México, en Guatemala. He seguido muy de cerca el proceso del presidente electo Arévalo, y a quien traté con mucha cercanía fue a su padre. Pero allí también hay un problema de diseño, Dionisio. El hecho de tener una segunda vuelta que fragmenta a los partidos y que estimula el aventurerismo de los partidos. Hay muchos que saben que no van a tener más del 3 o el 4% en la elección, pero eso es lo que luego quieren llevar al mercado político para vender ese 4 o 5 o prestarlo o someterlo a una negociación para ver qué se recibe, este quid pro quo de qué te doy y qué me das. Tenemos que considerar que la idea de tener presidentes de mayoría absoluta es una entelequia. Finalmente nadie es de mayoría absoluta. Si recibe en la primera vuelta el 30% y en la segunda el 53%, ese 23% es prestado, no es propio. Pero para llegar a ese punto se fragmentan las fuerzas políticas. Claro. Tenemos que hacer un rediseño del sistema electoral
para que haya una nueva presencia de los partidos políticos y que no pase lo que tú señalas. Sí. Y esa fragmentación viene en gran medida de cómo las organizaciones criminales forman sus propios partidos políticos para lograr cuotas de poder y acceder a las instituciones del Estado. Es un drama. Pero Diego, muchas gracias. Y a los partidos pequeños los atrapan y los coaccionan. Exactamente. Es el drama que tiene América Latina que resolver para darse la oportunidad de alcanzar desarrollo y bienestar. Pues Diego, muchísimas gracias. Sin duda alguna, un privilegio conversar tu presencia contigo en la academia y en el mundo político, cívico, es fundamental y qué bueno tenerte activo y presente. Qué bueno Muchas que estamos gracias. juntos en esta misma tarea. Gracias, Diego, muy amable. Como si el mundo no estuviera acostumbrado ya a haber vivido una cantidad enorme de revoluciones a través de la historia, en los últimos años apareció ese elemento al que le pusieron de título inteligencia artificial, que en pocos años ya causó una revolución exponencial, pero lo que nos viene en los próximos años es absolutamente una locura. Y para hablar de esos temas, qué mejor que hacerlo con una persona joven que está estudiando lo que es la inteligencia artificial y hacia dónde va. Y para eso les presento a Celine Ulloa. Ella es estudiante en el Miami-Dade College. Estamos aquí desde la ciudad de Miami, en la sede de la universidad, teniendo esta entrevista. Y te doy la más cordial bienvenida, Celine. ¿Qué te dice a ti la inteligencia artificial? ¿A dónde crees que va a llevar a la especie humana esto que ya está sucediendo, que hablan en este momento de que llegará a extremos de que esa inteligencia artificial va a poder leer tus pensamientos, los buenos y los malos? ¿Cómo te sientes con esa dinámica? Creo que la inteligencia artificial ha estado avanzando de manera muy rápida en los últimos, no solo en los últimos años, sino en los últimos meses, incluso semanas, con ChatGPT y con todas las nuevas plataformas de AI que tenemos disponibles. Como pasó en previas generaciones, tenemos que aprender a adaptarnos y la inteligencia artificial se ve que va a ser algo que va a ser muy importante. Ahora, en las previas generaciones, los cambios y los descubrimientos y los avances, digamos, eran marginales comparado con lo que es la inteligencia artificial, que tiene un efecto nuclear exponencial. ¿Será fácil adaptarse a eso? ¿Tú crees que el ser humano está preparado? Creo que tenemos que estarlo porque finalmente, como dijo un expresidente hoy, el que se adapta no es el más fuerte, sino el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta. La adaptabilidad es muy importante y como jóvenes o como cualquier persona tienen que adaptarse para poder llegar a la inteligencia artificial en este caso y entender más o menos lo que es. Aquí Miami-Dade College ofrece cursos gratis y certificaciones para entender de inteligencia artificial y qué es lo que hay detrás de eso. Y no solamente no hay que tenerle miedo, sino que también hay que aprender más de eso para poder... ¿Pero qué es lo que más te asusta de la inteligencia artificial, de las herramientas que está ofreciendo? Bueno, prácticamente ahora casi el cielo es el límite con todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. ¿Por ejemplo? Te puedes, por ejemplo, esto mismo que estás hablando, pueden imitar una persona igual que a ti y pueden hablar cualquier otra cosa que no... O sea, meterme en un lío, en un problema, ¿Sí? Que me pongan a mí a decir cosas que yo realmente no dije. Y con el problema ahora de la falsificación de noticias y todo eso, eso va a ser... Pero ¿se puede identificar? ¿Se puede ver la diferencia qué es fake o falso y qué es real? Hace muy poco vi una como caracterización de Kylie Jenner, que era prácticamente igual a ella y la misma voz y todo. O sea, el problema que tienen estas herramientas como la inteligencia artificial hoy es que en malas manos, en manos de criminales, puede ser muy peligrosa, ¿no? Puede ser muy peligrosa, por eso es que hay que informarnos más de eso y hay que aprender lo nuevo de la inteligencia artificial. O sea, el reto es que sobre todo la juventud desarrolle un pensamiento crítico, ¿no? Que sepa diferenciar cuando una cosa es claramente falsa y tergiversada y cuando es algo real, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a ver, el lado positivo de la inteligencia artificial es que sin duda alguna está ya produciendo herramientas y facilidades que le van a dar un apoyo al desarrollo del ser humano de una manera extraordinaria. ¿Tú crees que se van a perder trabajos en muchas de las actividades de la economía por lo que la inteligencia artificial va a ofrecer?
Bueno, podemos también usar la inteligencia artificial como una ayuda. En el área de la medicina, por ejemplo, hay muchos avances que se están logrando gracias a la inteligencia artificial. Entonces también tiene ese lado positivo, y el área de perder trabajos y el área de la economía, se puede utilizar la inteligencia artificial no solamente como algo como reemplazar a las personas, sino que como un aporte y un apoyo a los humanos. Pero sí es cierto que una parte de una generación, a lo mejor dos, ya están teniendo problemas para encontrar trabajos, ¿no? Y que además tengan buenos salarios. Y mucho de eso tiene que ver con la tecnología y especialmente ahora con la inteligencia artificial. ¿Qué van a hacer las naciones, los gobiernos con esa cantidad de gente, sobre todo jóvenes, que podrían estar, digamos, teniendo serios problemas para encontrar trabajo? Bueno, como volviendo atrás al proceso de adaptación, van a haber nuevas carreras ahora, yo creo, porque ya por ejemplo, informática, accounting, esas carreras ya a lo mejor pueden ser de una u otra forma reemplazadas, pero van a haber una creación de nuevas carreras y nuevas cosas que se van a necesitar, como coding, programming, majors. Hay muchos. Ahora está en Miami Dade College el nuevo major de inteligencia artificial para bachelors. Claro. Okay. Entonces, también está eso, pero también está la oportunidad de creación de nuevos carreras. ¿Estás recibiendo este curso de inteligencia artificial? Los segundos que nos quedan, ¿te está motivando para que sigas profundizando y aprendiendo mucho sobre inteligencia artificial para ver a dónde te lleva? ¿Sí te inquieta y te motiva? Sí, yo estoy estudiando negocios, entonces en el área de los negocios la inteligencia artificial va a ser algo que va a ser muy, muy fuerte. Entonces tengo que aprender, yo sé que tengo que aprender eso, tengo que tener un conocimiento de eso para poder aplicarlo en el área de los negocios y aplicarlo en un futuro para mis metas. Ya, bueno, sin duda alguna los desafíos que tiene la especie humana, no solo con los temas de la política, el clima y tantas otras cosas, este tema de la tecnología, en especial inteligencia artificial, nos pone un desafío extraordinario. Sin duda alguna, el siglo XXI va a ser muy emocionante. Celine, muchísimas gracias. Sigue adelante con este esfuerzo. He visto aquí la gente que aprecia lo que estás haciendo y ven en ti un futuro de luz, de liderazgo y de mucha inteligencia, de la de verdad. Así que gracias. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.